¿Qué tal? Muy buena tarde. Eh, Vamos a hablar sobre lo que son algunas consideraciones en la redacción de un trabajo de investigación a nivel académico. ¿Cuáles son los elementos principales que nosotros tenemos que incluir dentro de nuestra redacción? Bueno, principalmente en los artículos en los cuales nosotros nos estemos basando para realizar nuestro proyecto de investigación, ya sea un artículo en inglés o en español, yo tengo que prestarle atención a ciertos aspectos dentro del artículo, de tal manera en que yo pueda parafrasear con mis propias palabras y redactarlo en mi proyecto. Y así también estar cuidando lo que es el plagio. Entonces, ¿qué elementos son los que yo tengo que identificar de los artículos con los cuales me esté basando para poderlo estructurar dentro de lo que es mi proyecto de investigación? Bueno, el primero es señalar los autores. Y aquí les presento algún ejemplo en función de la redacción. Por ejemplo, en una investigación elaborada, realizada, aquí ya es más bien dependiendo del vocabulario que ustedes puedan llegar a tener para buscar sinónimos, pueden poner en un estudio, eh, vaya, jugar como con las palabras de tal manera que pueda llegar a ser formal la estructura y no ser muy repetitivos a la hora de su redacción. Elaborada por Pérez y colaboradores, entonces tenemos que cuidar la cita, por ejemplo, et al. Tenemos que poner punto, el año y la coma. El año dentro del paréntesis, nada más que no va en negrita, sino se pone el año tal cual aquí. O otra forma de hacer una cita, pues es, yo puedo colocar a lo mejor todo mi párrafo y al final de ese párrafo cito a los autores del estudio. Bueno, aquí nada más importante que et al. En la última versión de APA 7 se utiliza a partir de cuatro autores. Otro aspecto es el objetivo. Aquí, una vez mencionando a los autores, tenemos que mencionar cuyo objetivo fue y empezar la redacción tal cual el objetivo de investigación del estudio que yo esté realizando. Otro aspecto es qué diseño de estudio fue utilizado en ese artículo que yo estoy realizando. Y aquí podemos encontrar todos los diferentes tipos de estudio, metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados, estudios experimentales, transversales, longitudinales, opiniones de autores, opiniones de expertos. Entonces, todos esos diseños tenemos que señalarlos en nuestra redacción del artículo con el cual nos estamos baseando. Para ello se realizó una revisión sistemática con metaanálisis. Entonces yo ya estoy escribiendo el tipo de diseño que utilizaron en este artículo que yo estoy leyendo. Y bueno, aquí nada más me faltó agregar que el objetivo es tal cual lo voy a redactar como viene en el artículo. Recuerden, iniciando el verbo con infinitivo y este objetivo es del artículo, nuevamente recuerdo que yo estoy leyendo. Otro punto importante que tenemos que identificar de ese artículo es la muestra. ¿Cuál fue la muestra de ese estudio en el cual se realizó ese diseño? Podemos iniciar como se obtuvo una muestra probabilística, una muestra no probabilística de y aquí ya colocamos, principalmente tenemos que colocar la N, es decir, la muestra va en cursivas para señalar, por ejemplo, hombres y mujeres podemos hacer uso de porcentajes o, por ejemplo, si son diseños de caso único y son una N de 5, pues mejor colocamos el número, tres hombres, dos mujeres, etcétera, ¿no? Entonces aquí son 25% hombres y 75% mujeres. Esta X le faltó una tilde en la parte superior que al final está representando la media de edad. Entonces yo puedo separar el sexo, el porcentaje con punto y coma y significa que tuvo una media de edad la población de 15,6 años. Entre paréntesis puedo colocar la desviación estándar
Tanto la media o el símbolo de media como la desviación estándar van en cursiva. Por ejemplo, si yo estoy estudiando grupos, dependiendo justamente del diseño de mi estudio, yo puedo mencionar si tengo un grupo control, un grupo experimental, o un grupo uno o un grupo 2, ¿sí? Eso va a depender del diseño. Recuerden que los diseños experimentales es donde yo tengo una variable independiente y una variable dependiente. Y en los diseños no experimentales, yo tengo como tal nada más grupos o variables. No tengo ni variables independientes ni variables dependientes. Entonces, yo puedo señalar G1 o G2, o perdón, o grupo control, y entre paréntesis coloco la muestra que tiene ese grupo. Si no tiene grupos, no importa. Eso les estoy dando como un ejemplo de cómo, de qué elementos tengo que incluir dentro de la muestra por si tuviera dichos elementos. También puedo, aquí nuevamente menciono, puedo tener un grupo 2 o grupo experimental. No es necesario que se ponga esto. Recuerden que al final va a depender del tipo de diseño por lo que acabo de mencionar. Otro punto que tengo que identificar del artículo son los resultados estadísticos, pero de las principales variables de estudio. ¿Y cuáles son las principales variables de estudio? Bueno, pues lo que yo voy a establecer en el objetivo de dicho objetivo de los autores en los cuales me estoy basando en el artículo que estoy leyendo, ¿no? Entonces aquí se puede poner un punto muy concreto para las principales variables de estudio y colocan las variables que se están relacionando, que se están analizando, que se están comparando, que se están explicando y colocan la variable uno, la variable 2 o la variable independiente, la variable dependiente y colocan el valor P. Lo pueden colocar de diferente manera. Pueden colocar una P menor a 0.05, mayor a 0.05 o una P y el valor del estudio, perdón, el valor de la P que están en los resultados del estudio. Entonces, son diferentes formas. Ambas, por ejemplo, pueden significar lo mismo. Aquí en este caso es menor a 0.05 y bueno, la traducción vendría siendo el 0.003, 0.001. Ya es como de versatilidad de ustedes a la hora de redacción de tal manera en que no se vea muy repetitivo. O puedo unir, pongo acá un punto y coma y pongo el verdadero valor de la P que se obtuvo en el estudio o que yo obtuve en mi propio estudio. Pero sí tengo que ser muy concreto y muy acotado, nada más con las principales variables de estudio de mi interés. Y aquí nada más agregamos si se encontraron o no se encontraron diferencias significativas. Y ya finalmente colocamos una línea o dos renglones de las principales discusiones, limitaciones y conclusiones del estudio. Principalmente podemos llegar a colocar las limitaciones cuando tratamos de elaborar nuestro planteamiento del problema, porque al final esas limitaciones de dicho estudio nos va a servir a nosotros pues para poder proponer nuestra investigación. Cuando nosotros colocamos a lo mejor discusiones y le damos más énfasis en la discusión, pues es como para sustentar mejor nuestro trabajo. Y bueno, las conclusiones es lo que yo quiero resaltar de ese trabajo de investigación, a lo cual concluyeron los autores. Entonces, aquí les muestro algunos ejemplos de la redacción. Por ejemplo, tenemos, para el consumo de sustancias se puede medir en al menos tres dimensiones: prevalencia, el número de personas que consumieron cualquier cantidad en el último mes o año, cantidad, medida en gramos, y frecuencia, esta última en varios niveles como ocasiones, días y tiempo. Esto parece solamente una sola idea. Sin embargo, esta idea se formó de dos artículos. Aquí yo los estoy mencionando. Y en un artículo venía solamente este último punto, medidas en gramos y frecuencia. Esta última medidas en varios niveles como ocasiones, día y tiempo de consumo. Pero evidentemente yo voy a completar una idea.
porque lo que yo estoy aquí tratando de plasmar es la forma en cómo se suele medir el patrón de consumo de marihuana. Entonces, probablemente en este primer estudio no venía esta última idea, pero yo complemento esta idea con otros, a lo mejor este primer estudio era del 2004, entonces pasaron los años y se desarrolló algo más específico de la forma de medir el consumo, entonces yo añado ambas ideas y cito a ambos autores. Esa es una manera justamente de cuidar lo que es el parafraseo y para darle justamente una continuidad de ideas. Si se dan cuenta que agrego un conector, no obstante, para el consumo de marihuana, se han encontrado algunas diferencias en la obtención de un valor cuantitativo asociado al gramaje, como en la delimitación del concepto de cantidad. Y aquí yo agrego a lo que es la OPS. Agrego otra cita, entonces yo estoy dando una continuidad de ideas y aquí al final, por ejemplo, agrego a Callahan y Kish para darle otra continuidad de idea. O sea, estoy formando lo que yo quiero decir en lo que es mi párrafo, ¿sí? Aunque yo esté retomando varios autores que a lo mejor tienen publicaciones en diferentes momentos, pero hablan de la misma temática. Pero así yo voy conformando mis ideas. Entonces, en este segundo ejemplo, vamos a ver algunos de de las características, de las consideraciones que previamente les mencioné para que las podamos identificar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los autores. Y les parafraseo la idea. Esta inconsistencia en la definición del patrón de consumo de marihuana ha ocasionado una comprensión imperfecta de hasta qué punto los usuarios que consumen con más frecuencia presentan mayores consecuencias. Al respecto, Prince, Connor y Pearson, tenemos también el año 2018 y empieza aquí lo que es el objetivo. Examinaron la capacidad de los consumidores de marihuana y regulares y crónicos. ¿Sí? Aquí ya en una línea coloqué el objetivo de estos autores. También aquí señalo lo que es la muestra, una N de 128 participantes, 52% hombres. Aquí, si se dan cuenta, no coloco mujeres, porque se da por entendido que el resto del porcentaje, pues ya eh, equivale justamente a lo que son las mujeres. ¿Por qué yo nada más coloco hombres? Quizás mi estudio es para darle un mayor énfasis al patrón de consumo de marihuana en hombres. Entonces, no es relevante que yo coloque el porcentaje de mujeres para no, digamos, desfocalizar la atención de lo que yo quiero realizar en mi estudio. Hay una media de edad de 29. Recuerden que siempre voy a resaltar lo que yo quiero demostrar o lo que yo quiero resaltar de los estudios de esos autores, pero para sustentar y para darle fuerza a lo que es mi estudio. Una media de edad también lo pueden colocar en palabras, una desviación estándar de 6.8 y una media de edad de inicio del consumo de 15 años, punto 31. ¿Qué otra cosa tenemos? Lo que son el nivel de significancia. Por ejemplo, se sobreestimó el doble de la cantidad de marihuana que utilizaron en sus preparaciones. Y aquí yo coloco el valor de P. Entonces fue estadísticamente significativo. Como les mencionaba, pueden colocar solamente el valor de P tal cual obtuvieron o los autores están reportando o pueden colocar menor o mayor a 0.05. Yo les recomiendo que coloquen el valor P que ustedes obtuvieron, porque ya es un dato más preciso. Porque ese menor a 0.05 puede ser 0.01, 0.002, 0.003. Entonces aquí ya tenemos como un valor más, pues sí, más exacto de la significancia pues de esos resultados que se obtuvieron. Y esto no solamente es lo que yo voy a obtener de este, del artículo que yo estoy leyendo a la hora de la redacción, sino también es lo que me va a servir a mí para poder hacer la redacción de mi propio artículo, de mi propio proyecto de investigación. ¿Sí? Bueno,
Esto sería todo. Tomen en cuenta estas consideraciones. No hay como una ley universal de qué elementos. Si se dan cuenta aquí, nos faltaron algunos puntos que les mencioné en las consideraciones, pero como el diseño, ¿no? Pero traten que la mayoría de las consideraciones esté dentro de lo que son sus párrafos. Ya saben en las consideraciones a qué deben de prestar atención cuando estén leyendo un artículo, qué información es importante y relevante seleccionar y, bueno, con estos ejemplos, una manera de cómo pueden hacer uso de la redacción. Como sugerencias en cuestión a redacción, pues usen conectores, no repitan mucho una sola palabra, por ejemplo, además, 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 que encuentren 3 o 4 líneas. Traten de cuidar lo que es la ortografía, los signos de puntuación, en sí todo lo básico que ya ustedes saben en cuestión a redacción. Vale, bueno, entonces por mi parte sería todo y bueno, y espero que esto les pueda ayudar para saber qué elementos abstraer de esta búsqueda de información que ustedes hacen en la literatura y cómo plasmarlo en su trabajo de investigación académico. Con estos puntos importantes para sobre todo evitar justamente el plagio, ¿no? Que hagan un copy-paste o se haga un copy-paste y tengamos un porcentaje muy elevado del plagio. Bueno, pues por mi parte sería todo y bueno, muchas gracias por su atención.